buenas tardes con todos ustedes, agradeciendo la gentil invitación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. A nombre del Ministerio de la Producción se me ha encargado tener la exposición sobre el emprendimiento y la formalización de un negocio. Primero, como nosotros tenemos que tener en cuenta que al desarrollar una actividad económica nos circunscribimos dentro de un marco legal, un marco normativo, que va a regir el desarrollo de una empresa, sea esta grande, pequeña, mediana y microempresa. En ese sentido, en el caso específico de la micro, pequeña y mediana empresa, el Ministerio de la Producción es el ente rector, por lo cual esta institución, el Ministerio de la Producción, dictó en el año 2013 el Decreto Supremo 013-2013 Produce, que es el texto único ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. Repito, Decreto Supremo 013-2013 Produce. Esta norma regula el aspecto de la micro, pequeña y mediana empresa. Como bien lo ha señalado el representante de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la micro y pequeña y mediana empresa tiene un marco institucional y ese marco institucional apoya la formalización. Si ustedes revisan esa norma que les acabo de mencionar, ustedes podrán observar todos los instrumentos de apoyo, financiamiento, capacitación, asistencia técnica, incluso el marco de soporte técnico institucional que tiene esta normativa para la difusión de la micro y pequeña y mediana empresa. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes han oído hablar del Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, el CODEMIPE? El CODEMIPE es un ente adscrito al Ministerio de la Producción encargado de establecer las políticas a nivel nacional que van a regular a la micro y pequeña y mediana empresa, estableciendo los programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento. En ese sentido, este marco institucional comienza con una parte que es el emprendedor. Y les quiero contar podríamos decir, una experiencia que nosotros como Ministerio de la Producción tuvimos alrededor del año 2012 con el primer lanzamiento del programa Ponte Gamarra. Ustedes saben que Gamarra es un clúster, es un centro que agrupa a los empresarios del sector textil. Y ese clúster impulsa el movimiento del sector textil en la capital. Se desarrollaron diversos instrumentos y diversos programas de capacitación y asistencia técnica que generaron en un concurso y en el cual se le pidió a los participantes de ese concurso que definieran qué es un emprendedor. Dentro de un debate y luego de un consenso se llegó a un concepto de lo que se entiende por emprendedor en nuestro país. Emprendedor es aquel que desarrolla una idea de negocio, una empresa por medio de su trabajo, de su autoaprendizaje y motivado por la búsqueda del desarrollo familiar. Asimismo desarrollaron algunos lineamientos que todo emprendedor debe tener al momento de iniciar un negocio: honestidad, autoconocimiento, trabajo en equipo, espíritu de superación, creatividad, curiosidad, capacidad para gestionar negocios innovadores. En ese sentido, cuando nosotros iniciamos un negocio, vamos a iniciar una ruta, un camino, el camino del emprendedor. Dentro del trabajo de identificación que hizo el Ministerio de la Producción para determinar las etapas del emprendimiento, se determinaron 4 fases: un emprendedor potencial, un emprendedor naciente, un emprendedor nuevo y un emprendedor consolidado. Y en cada una de estas 4 fases se recorre un camino, tanto de la concepción hasta la consolidación. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, cada fase tiene una característica por la cual va transitando el emprendedor y que nosotros podemos reconocerlo al momento de iniciar una actividad empresarial.
Por ejemplo, en el emprendedor potencial se tiene la idea, se está tratando, se averigua el mercado, se conoce a los proveedores, se conoce a la competencia, se va analizando los posibles mercados que podemos intervenir para iniciar un negocio. Esa es en la etapa de concepción. Luego viene un emprendedor naciente y ahí comienza su camino. Es a partir del emprendedor naciente donde ya hay contacto con el Estado, porque nosotros cuando iniciamos una actividad empresarial, directa o indirectamente nos vamos a vincular con el Estado. En ese sentido, se recorre un camino. Para comenzar ese camino, ¿qué tenemos que tener en consideración? Primero, una idea de negocios. Pero esta idea de negocios tiene que basarse en estos requisitos del punto número 2, que solucionen problemas, satisfagan necesidades, cumplan deseos. Son 3 preguntas que todo emprendedor se debe hacer al momento de iniciar un negocio. No se trata de vender el producto como yo lo considero, como yo creo, sino como el mercado me lo exige, como el mercado me lo pide, como el mercado me lo solicita. Por eso es muy importante hacer su plan de negocios. A grosso modo, esto es un bosquejo de lo que es un plan de negocios que les puede servir de una guía para que ustedes puedan desarrollar su negocio. No es necesario que cumplan todos los requisitos establecidos en este plan de negocio, sino que ustedes pueden ver, de acuerdo a la naturaleza de su negocio, de acuerdo al emprendimiento que ustedes van a iniciar, identificar qué elementos son los que se vinculan o se relacionan con su negocio. Entonces, es muy importante tenerlo en consideración. Nosotros nos vamos a focalizar en el estudio organizacional y legal. Al momento de iniciar un negocio, tenemos que saber que hay dos caminos, un camino que es la informalidad y un camino que es la formalidad. En el último estudio realizado por el Ministerio de la Producción sobre informalidad, se puede ver que hay regiones como por ejemplo Ucayali, la región Puno, región Junín, donde hay una mayor concentración de informalidad. Sin embargo, hay trabajos que se están haciendo con buscar la formalización de las unidades económicas en base a ciertos beneficios que permitan reducirles costos. Por ejemplo, si ustedes revisan el Decreto Supremo 013-2013 Produce, ustedes van a encontrar estos beneficios desarrollados y que están implementados en el Ministerio de la Producción a través de diversos programas de asistencia técnica y de financiamiento. Por ejemplo, el tema de crear vínculos de asociatividad, programa de apoyo a la MIPYME y acceder a nuevos mercados dentro y fuera del país. Un ejemplo. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar del programa Startup? El Ministerio de la Producción en el año 2014 lanzó un programa destinado a financiar y brindar asistencia técnica a proyectos de innovación tecnológica y científica. Por ejemplo, uno de los concursos en los cuales hubo un ganador muy importante es, no sé si ustedes han oído, la empresa Cine Papaya. Ustedes ya no tienen que ir al hacer cola en el cine para comprar su ticket, sino directamente ingresan al portal de Cine Papaya, eligen la película, eligen el lugar, eligen el cine y compran con su tarjeta de crédito o de débito. Esa propuesta participó en el concurso Startup y recibió financiamiento y asistencia técnica por parte del Ministerio de la Producción por un año. Posteriormente, ese proyecto que ganó
postuló a un concurso de Telefónica, el proyecto Guaira, donde también ganó. Actualmente Cine Papaya, que ahora es una franquicia, se ha expandido a nivel de Latinoamérica. Ahora está en Colombia, en Ecuador, en Chile, por citar algunos países donde tiene intervención esta empresa. Entonces, para obtener esos beneficios, esta empresa que participó en este concurso se tuvo que formalizar. Y para formalizarse, tuvo que cumplir los requisitos que establece la norma. Y es muy importante que al iniciar mi negocio, identificar qué camino voy a transitar para llevar a cabo mi idea de negocio, puedo elegir entre dos opciones. Entre iniciar mi negocio como persona natural con negocio o como persona jurídica. Tener presente algo acá cuando hago referencia a la persona jurídica. Existe la persona jurídica con fines lucrativos y sin fines lucrativos. Cuando nosotros iniciamos un negocio nos referimos a persona jurídica con fin lucrativo. Existen entes que no perciben un fin lucrativo como las fundaciones, las asociaciones, los comités, y eso se encuentra regulado por una ley especial que es el Código Civil. Para iniciar mi negocio como persona natural, simplemente, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuántos de ustedes trabajan emitiendo recibos por honorarios? ¿Cómo obtuvieron su RUC? Fueron a la SUNAT, ¿no es cierto? Llevaron su DNI, un recibo de luz o agua y llenaron un formulario, ¿no es cierto? Entonces, la persona natural con negocio lo único que tiene que hacer es obtener su RUC en la SUNAT. Asimismo, ya más tarde lo va a explicar el especialista de SUNAFIL, el tema del régimen laboral, esta persona natural puede ser catalogada como una micro y pequeña empresa. De acuerdo a la norma que les he mencionado, el Decreto Supremo 013-2013 produce, establece que tanto la persona natural como la persona jurídica, sin tener en consideración la forma de organización, puede ser considerada como una micro y pequeña y mediana empresa. Luego esta persona natural, ¿qué tiene que realizar? Solicitar las autorizaciones necesarias como la licencia de funcionamiento, por ejemplo, si va a iniciar una bodega, permisos especiales y autorizaciones de planilla de trabajadores. Luego sus libros contables, obtener los comprobantes de pago y obtener y legalizar libros contables. Como ustedes pueden ver, el camino que recorre la persona natural para iniciar un negocio es un poco, podemos decir, más fácil, más transitable. Sin embargo, hay que evaluar qué ventajas y qué limitaciones tiene esta persona al iniciar un negocio, como persona natural con negocio. Primero, la persona natural con negocio puede iniciar la actividad empresarial y si considera que el negocio no va bien, lo puede cambiar, puede variar el giro de negocio. Asimismo, la propiedad y control de administración de negocios solo está en una persona. Hay mínimo número de regulaciones, sin embargo, en las limitaciones, la responsabilidad, ojo, la responsabilidad que tiene esta persona respecto a su patrimonio es amplia. Es decir, si yo saco un préstamo a nombre exclusivamente para la actividad empresarial que estoy desarrollando, pero no cumplo, ya sea el banco o el acreedor, se va a ir contra todo mi bien patrimonial, sin distinción alguna. Otro punto, la gestión empresarial está supeditada ¿a quién? Al conductor del negocio, no puede delegar en otras personas.
En cambio, si nosotros iniciamos un negocio como persona jurídica, una empresa, hay que evaluar estos pasos o el camino de la formalización. Como ustedes pueden observar acá, es una ruta. Cada parada, por decirlo así, de esta ruta son formalidades. Estas formalidades tienen una base legal. Por ejemplo, en el primer punto, en la elaboración del acto constitutivo minuta, partimos de que si es una empresa individual en la cual una persona inicia el negocio, estaríamos hablando de una empresa individual de responsabilidad limitada, la IRL, que tiene una regulación, que es el decreto ley 21621, que data más o menos de la década de los 70. Si es el inicio de un negocio de 2 o más personas, estamos hablando de la Ley General de Sociedades. Entonces, esta persona que quiere iniciar un negocio como persona jurídica, asociándose, vinculando con otras personas, va a tener que iniciar estos trámites. Primer trámite, ante registros públicos, que es la reserva de nombre. Un punto a tener en consideración acá. Cuando ustedes hagan la reserva de nombre, ustedes le están solicitando a registros públicos que haga una revisión de su base de datos, que es el Índice Nacional de Personas Jurídicas, en el cual ustedes pagan un derecho para que el registrador público evalúe que el nombre, la denominación social que ustedes están solicitando que se le otorgue, ¿está libre o alguien ya lo tiene registrado? Entonces, esta parte de acá pasa por un tema de revisión registral. Luego viene la elaboración de la minuta o acto constitutivo, que ya lo vamos a ver más adelante con algunos elementos que tenemos que tener en consideración. La escritura pública, la inscripción en registros públicos, por supuesto, su inscripción en el RUC a través de la SUNAT, y también, como ya le hemos mencionado, inscribirse en el REMIPE. Asimismo, esta persona jurídica, esta empresa, tiene que solicitar autorizaciones complementarias, licencia de funcionamiento, permisos especiales, inscripción de trabajadores en la planilla electrónica, comprobante de pagos, legalización de libros contables. ¿Cuál es la ventaja de la persona jurídica? Por supuesto, una de las claves de la persona jurídica es que es la responsabilidad limitada. Con los aportes que hacen los socios, los accionistas o el titular de negocio sobre el capital de la empresa, la responsabilidad del giro empresarial recae sobre ese patrimonio. Supongamos que se pida un préstamo bancario a nombre de la empresa y éste no pueda cumplir con sus obligaciones, el responsable no es el accionista, es la empresa la que deberá asumir el pago de esas obligaciones. Un caso que se identificó en Gamarra, por ejemplo, y creo que es muy común. En Gamarra, las empresas, habían pequeñas empresas que eran sociedades, que pedían préstamos para el tema de inventario. Sin embargo, al momento de pedir el préstamo, los bancos e instituciones financieras le hacían llenar un pagaré al accionista, asumiendo la responsabilidad como persona natural en caso de incumplimiento de la obligación contraída por la empresa. Entonces, hay que tener mucho en consideración eso, porque se saca el préstamo a nombre de la empresa, pero el banco te dice, sabes que por seguridad, tu empresa tiene un año en el mercado, todavía no tiene un buen volumen de ventas, entonces
fírmame este documento como un aval de caso de incumplimiento, yo ejecuto este pagaré y tú asumirás esa obligación. Entonces, muy importante al asumir créditos, identifiquen para qué lo van a necesitar y si están en la capacidad de pagar de manera continua y en el tiempo las cuotas que el banco les establece. Otro, hay en el caso de la micro y pequeña empresa, que es constituida como una persona jurídica, tiene mayor posibilidad de acceder a compras públicas, tiene un tratamiento especial, como ya bien lo indicó el expositor de SUNAFIL. Aquella empresa o persona natural inscrita en el REMIPE, ojo, inscrita en el REMIPE, tiene la categoría de micro, pequeña y mediana empresa, puede participar en todos los procesos de compras que hace el Estado. El 40% de las compras que hace el Estado a nivel nacional está destinado a la micro y pequeña y mediana empresa. Y al momento que ustedes participen en esos procesos regulados por la Ley de Contratación del Estado, ustedes tienen que acreditar con su certificado claramente que diga que es una micro y pequeña empresa para que los tengan en consideración al momento de la calificación. Asimismo, también la norma da ciertas facilidades para aquellas personas que tienen dentro, para aquellos negocios que tienen dentro de su personal a personas con discapacidad. Tiene también un cierto beneficio al momento de contratación con el Estado y se tiene que acreditar. No basta simplemente tener la inscripción en el REMIPE. Al momento de que yo me presento a un concurso, a una licitación, etcétera, yo tengo que presentar mi constancia del REMIPE. Lo único que tengo que ingresar al portal del REMIPE en el Ministerio de Trabajo y descargar el documento y anexarlo en el expediente. Y eso es muy importante al momento de la calificación de esos expedientes. Cuando nosotros vimos la ruta de la formalización, observamos este punto, ¿no es cierto?, la elaboración de la minuta o acto constitutivo. Todas las personas, tarde o temprano, ya hemos ejecutado, vamos a ejecutar un contrato de compra-venta, la constitución de una empresa, de una asociación, de repente nos van a dejar una herencia. Todo ello va a pasar por este camino. Al momento de que nosotros iniciamos una actividad empresarial, tenemos que elaborar una minuta o acto constitutivo. Este documento, que lo elabora un abogado, tiene dos partes fundamentales que todo empresario debe conocer y sobre los cuales va a girar su negocio: el pacto social y el estatuto. ¿Cuántos de ustedes son accionistas, socios o titulares de una empresa? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han leído el testimonio de constitución de su empresa? ¿Seguro lo han leído de arriba abajo? Muy bien. Esa es la primera tarea de todo empresario. Leer ese documento que ustedes han firmado. ¿Por qué? Porque es la manifestación de voluntad. Al momento que están firmando estos documentos, el acto constitutivo, la escritura pública, están asumiendo compromisos, obligaciones, sobre las cuales ustedes a lo largo del desarrollo de la actividad empresarial de su empresa están sujetos a cumplir. En ese caso, al momento que nosotros elaboramos la minuta, comenzamos con un encabezado que es el pacto social. Y en el pacto social, simplemente, ¿qué es? Es la manifestación de voluntad. Esa manifestación de voluntad se va a volver a reafirmar cuando ustedes suscriban la escritura pública. Y cuando el notario delante de ustedes, o en su caso, el ayudante, el apoyo del notario baje y le diga a ustedes: usted está suscribiendo este documento bajo su libre voluntad, sin coacción, sin restricción. Usted va a decir: sí. Un caso.
Nosotros teníamos ventanillas de atención en Lima Metropolitana, constituíamos empresas. Entonces vino una pareja de esposos, vino el señor y la señora. El señor estaba poniendo todo el capital, incluso era el gerente. Pero en el momento que estábamos redactando el documento, la señora me dijo, un momentito, joven, vamos a cambiar el giro de negocio. A partir de ahora esto no es restaurante, yo no voy a cocinar, esto va a ser confecciones. Los aportes, sácame el frigider, vamos a poner la máquina de coser, y comenzó a cambiar toda la estructura que el señor me había presentado. Entonces, prácticamente la gerente era la esposa. Entonces, y la señora me dijo, el señor pone el capital, pero yo gestiono los intereses de la empresa. Entonces, muy hábil. Ya sabemos quién tiene la gestión empresarial. Pero ojo, es en ese camino donde el pacto social se manifiesta la voluntad de asumir obligaciones. ¿Y qué contiene el pacto social? Y ustedes, aquellos que han iniciado un negocio, una empresa, en el momento que han ido al notario, se han podido percatar de estos elementos en las cláusulas del mismo documento. Identificación de los fundadores, manifestación de voluntad, monto del capital y las acciones en que se divide, la forma en el capital suscrito y el aporte de cada accionista, el nombramiento de los administradores y este elemento que es el corazón del negocio. Acá es muy importante que el empresario, el emprendedor, entienda que este es el núcleo de su empresa. Y el estatuto contiene la estructura, funcionamiento, obligaciones, derechos, procedimiento de disolución, liquidación, incluso si se acuerdan convenios entre accionistas y la empresa, entre la empresa y terceros, cómo se va a gestionar. Podríamos decir que el estatuto vendría a ser como la constitución política de la empresa. Muy importante. ¿Por qué? Porque acá se establece la denominación de la empresa, la descripción del objeto social, el domicilio, duración, monto de capital, órgano de la empresa, requisitos para el aumento y disminución, distribución de utilidades, disolución, liquidación y extinción. Cuando ustedes aportan un bien a la empresa, ya deja de ser de su propiedad. No vayan a ser como el caso de un señor que dio su carro y pensaba que era su vehículo personal a pesar de haber sido aportado a la empresa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Al momento de iniciar una empresa tenemos que tener en consideración, tener en cuenta tres criterios, tres conceptos que muchas veces el emprendedor los utiliza de manera común, de manera similar, sin embargo tienen características distintas. Primero, la denominación y la razón social se tramitan ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En cambio, la marca comercial en INDE, COPI, o también conocida como nombre comercial. La denominación social es una ficción que ustedes crean. Es un nombre creativo que ustedes le dan, un nombre de fantasía que le ponen a su empresa. Por otro lado, la razón social sí involucra, obliga, exige que los nombres de los participantes de esta empresa aparezcan al momento de enunciar a la empresa, de citar a la empresa. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de los estudios de abogados, por ejemplo, Muñiz, Forsyth, Pérez, Luna, Taiman, estudio Rebasa, Alcázar. Cuando yo digo estudio jurídico, Rebasa y Alcázar, estoy enunciando los miembros de la sociedad. Entonces estoy hablando de una razón social. La denominación social es una creación, por ejemplo, tienditas El Niño Jesús, Sociedad Anónima Cerrada. Entonces es una creación.
Por otro lado, la marca comercial está regulada por la Ley de Propiedad Industrial y está a cargo de INDECOPI. Y este tiene un tratamiento especial, tiene un procedimiento especial, un sistema de calificación y otorgamiento especial. Otro punto, el objeto social. Mucho ojo acá. Uno de los temas que el registrador público evalúa al momento de la constitución de una empresa es este elemento. Y un tema que también el empresario y emprendedor debe tener en consideración es el objeto social. ¿Por qué? Cuando ustedes inician una actividad económica, están manifestando la intención de iniciar un negocio en base a un giro especial de la actividad empresarial, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros acordamos iniciar en el rubro de restaurantes, todo nuestro aporte, todas nuestras capacidades están destinadas a impulsar que nuestra empresa se fortalezca en el rubro de restaurantes. Y es muy importante que este elemento de acá sea bien detallado. ¿Por qué? Debe ser detallado, preciso y claro, debido a que circunscribe el nivel de responsabilidad de la empresa y de los órganos de gestión y de los socios o accionistas. Si nosotros establecemos, por ejemplo, en el objeto social, en el estatuto, compra y venta de abarrotes, importación, exportación, confección, distribución de prenda de vestir para niños, damas, caballeros, y a futuro, en el transcurso del negocio, nuestro gerente, al cual hemos depositado la confianza, ese gerente, se dedica a hacer rubro de construcción, compra y venta de maquinaria pesada. El negocio cae, falla el negocio. ¿Es responsabilidad de la empresa o es responsabilidad del gerente? ¿Qué me dicen? El objeto social es compra, venta, importación, exportación, confección de prenda de vestir para damas, caballeros, niños y bebés. Pero nuestro gerente general desarrolla otra actividad distinta a la establecida en el objeto social, como compra y venta de maquinaria pesada. Compra y venta también de inmuebles, y el negocio fracasa. ¿Es responsabilidad de la empresa o es responsabilidad del gerente? Del gerente, correcto. La empresa circunscribe su responsabilidad exclusivamente a lo que establece el objeto social. ¿Y qué hacemos con nuestro gerente? ¿Dejamos que se fugue? El gerente asume responsabilidad civil, penal y administrativa, y nosotros tenemos un plazo de 2 años para iniciar esas acciones legales. Por eso es muy importante. Si yo designo a una tercera persona como gerente y ya va a culminar su periodo de gestión, debo hacer una auditoría, evaluando qué activos y qué pasivos está dejando, identificando si hay ciertos problemas en la estructura financiera de la empresa y que lo sustente. Y si no lo sustenta, puedo iniciar las acciones correspondientes. Asimismo, supongamos que nosotros somos accionistas de una empresa, de una sociedad anónima abierta, que cotiza en bolsa y que se dedica al rubro agroindustrial. Pero vienen inversionistas y quieren cambiar el objeto social y convertirlo en una empresa de pesca, acuicultura. Nosotros somos especialistas, hemos trabajado, conocemos el tema agroindustrial, pero acuicultura no lo conocemos, pesca tampoco. Y quieren cambiar el objeto social. Hay una parte mayoritaria, es la empresa que quiere cambiar el objeto social. ¿Puedo yo retirarme de negocio si no estoy de acuerdo con el cambio del objeto social? Sí me puedo retirar de negocio. Pero ojo,
en la Junta General de Accionistas, en la reunión de Junta General de Accionistas, yo debo mencionar mi oposición al cambio del giro empresarial. Debe constar en acta, no basta decirlo, sino que también hay que ponerlo en el documento y suscribirlo, porque caso contrario no puedo yo hacer valer mi derecho a oposición sobre el cambio del objeto social. Recuerden algo, todo lo que ustedes hagan en una empresa necesita estar escrito, detallado. Luego tenemos el capital social, que está constituido por el aporte, que puede ser en dinero o en bienes, o una combinación de ambos. Tengan en cuenta en el aporte de bienes no dinerarios, bueno, acá se comieron la palabra no, pero en bienes no dinerarios, en el proceso de calificación registral, Registros Públicos exige que esté detallado el bien. Por ejemplo, si yo voy a aportar una laptop, esta tiene que estar detallada con su marca, modelo y serie. Si voy a aportar, por ejemplo, una mesa, medidas y material. Porque el criterio registral exige que al momento de su evaluación, los bienes que van a ser parte del aporte del capital social se encuentren debidamente individualizados. Esta individualización, ¿en dónde consta? Se consta en el pacto social, en la declaración jurada de los aportes que nosotros damos al momento de constituir la empresa. Y es muy importante tenerlo presente, no solamente al iniciar el negocio, al constituir la empresa, sino cuando haga un aumento de capital, también exigen esa formalidad de que se detalle los bienes que van a ser parte del capital social. A tener en consideración, si yo inicio un pequeño negocio, una microempresa, en el artículo 10 del Decreto Supremo 013-2013 se establece que el aporte dinerario, ojo, no se requiere que se haya pagado, es decir, no se haya ido al banco a depositarlo, sino basta simplemente que se inserte en la escritura pública una declaración jurada, ¿de quién? Del gerente general, en la cual haberse acreditado el pago por los aportes dinerarios. Es un mecanismo que facilita a la micro y pequeña empresa que recién inicia un negocio. El trámite tradicional es que nosotros, al momento de iniciar un negocio, vayamos al banco, depositemos y nos genere un voucher, ¿no es cierto? Y ese voucher o la constancia de depósito se anexe en la escritura pública para que ingrese a la calificación. Sin embargo, si yo inicio un pequeño negocio, ustedes van a ver, cuando estén firmando su escritura pública, que se va a anexar este artículo 10 del Decreto Supremo, en la cual no se necesita que se haya hecho el depósito del capital social, específicamente en el aporte dinerario. Pero tiene que constar, ojo, este articulado dentro de la escritura pública. Cuando nosotros iniciamos un negocio, tenemos diversas modalidades empresariales. La más común que ustedes conocen es la empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL. Esta figura nace más o menos en la década de 70, por eso es un decreto ley 21621, y en la cual se requiere solo y exclusivamente la voluntad unipersonal de la persona. Es decir, una sola persona es la que va a administrar, gestionar y dirigir el negocio. Luego tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, la sociedad anónima cerrada, que establece la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, el capital social, todo lo que se aporte se convierte en participaciones. Supongamos que yo aporte 1.000 soles, entonces mi aporte se va a convertir en participaciones. En el caso de una sociedad anónima cerrada, todo lo que yo aporte se van a convertir en acciones. Pero ojo,
hay que tener en cuenta estos términos de acá. Si yo constituyo una sociedad comercial de responsabilidad limitada y a futuro yo me quiero retirar del negocio, esto implica que yo tengo que ir a un notario y hacer la transferencia mediante escritura pública ¿de qué? De la participación. Ojo. En cambio, en la sociedad anónima cerrada, las acciones simplemente es un documento de transferencia de acciones. En cambio, acá en la sociedad anónima, la transferencia de acciones, si es una sociedad anónima abierta, ¿en dónde se hace? En la bolsa de valores. Tener en consideración lo siguiente. En el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, mínimo 2 a máximo 20 socios. Ese es el límite. Igual en la sociedad anónima cerrada, mínimo 2, máximo 20 accionistas. Los órganos de gestión, ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en la empresa individual de responsabilidad limitada, los órganos de gestión son el titular y la gerencia. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada, Junta General de Socios y gerencia. En la sociedad anónima, Junta General de Accionistas, directorio y gerencia. En este caso de la sociedad anónima, se requiere obligatoriamente directorio. Caso contrario es en la sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada simplemente te exige Junta General de Accionistas y gerencia. El directorio es opcional. Ojo, cuando sesiona un directorio hay que pagar. Se paga una dieta. Y eso se incrementa también y hay que establecerlo en los balances de la empresa. En el caso de una IRL, el titular es el que aporta el capital social de la empresa. Es el que tiene la idea de negocio, pone a disposición del negocio los bienes y su capacidad de gestión empresarial. El gerente es el designado por el titular para la administración y representación de la sociedad. Ojo acá. Dentro del estatuto, cuando nosotros designamos a los primeros administradores de la empresa, estamos estableciendo facultades. Y esas facultades tienen que estar bien detalladas, porque van a establecer y circunscribir la responsabilidad del gerente. Hay casos, por ejemplo, que establece un gerente y un subgerente, y establece que la firma conjunta para lo que es retiro de dinero en bancos o transacciones en entidades financieras. Pero eso tiene que estar detallado dentro del estatuto. El gerente es el que asume la administración y representación de la empresa. Si la empresa ha sido demandada, el gerente se apersona al proceso judicial. Si la empresa necesita solicitar un permiso especial ante una autoridad, el gerente se apersona acreditando su representación. Entonces, la gerencia establece la representación y administración del negocio. En cambio, en una sociedad comercial de responsabilidad limitada, en una sociedad anónima cerrada y en una sociedad anónima, existen estos 3 órganos de gestión: la Junta General de Socios o Accionistas, el directorio y el gerente. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la empresa. Es el que establece el cambio, modificación del giro del negocio, la aprobación de los estatutos, la designación de una auditoría, la remoción del directorio, de la gerencia, el incremento del capital o disminución del capital, la capacidad de endeudamiento por más del 60% del capital social de la empresa. Es el que establece si una empresa se va a fusionar, se va a disolver, se va a liquidar, se va a extinguir, se va a escindir, se va a separar. Es el único ente que puede establecer los lineamientos sobre cómo va a ser el giro del negocio. El directorio, que solamente aplica para las sociedades anónimas cerradas, que es facultativo y opcional.
Siempre el directorio es un ente formado por número impar, 3, 5, 7. El presidente es el que dirime en caso de empate. Todos los acuerdos del directorio tienen que estar establecidos en un acta, en un libro, en la cual se deben consignar los acuerdos y ejecución de los mismos. Luego tenemos al gerente, que ya lo hemos mencionado, que es el representante y el administrador de la empresa. Al igual que les mencioné que esto tenía una responsabilidad civil, penal y administrativa de 2 años, también se le aplica al directorio. Nosotros, cuando hemos elegido el tipo societario, la modalidad jurídica empresarial, hemos pasado ya por el abogado que ha elaborado la minuta o el acto constitutivo, hemos desarrollado el pacto social, el estatuto, estableciendo la actividad empresarial, la responsabilidad del gerente general, el aporte de la empresa, las funciones, derechos y obligaciones de cada uno de los accionistas, el proceso de entrega de utilidades, el proceso de disolución, liquidación de ser el caso. Ese documento privado que es la minuta pasa a una persona que es un fedatario público, que es el notario. El notario lo que va a hacer es trasladar ese documento, la minuta, insertarlo en un parte notarial, en una hoja membretada con sus datos, consignando quién es el que está dando fe del documento, el fe del acto. Ahí va a decir, en la ciudad de Lima, a tal fecha, a tal hora, yo, por ejemplo, notario Carpio Valdés, notario público de Lima, ante un oficio, tal, se apersonaron las siguientes personas y comienza a enunciar. Y manifestaron su intención de llevar a cabo la constitución de una empresa y comienza a redactar. Todo lo que está en la minuta se comienza a transcribir en la escritura pública. Y este documento, para ser elaborado, requiere de dos documentos. El acto constitutivo minuta, que lo hizo el abogado, y el pago de los derechos notariales. ¿Qué va a hacer el notario? El notario, actualmente ustedes saben que todo es digital. Actualmente Registros Públicos ha implementado el sistema de intermediación digital del SIT SUNAR, donde los notarios cargan todos los documentos y los remiten a registros públicos. Entonces, el notario lo va a cargar en el sistema y lo va a remitir a registros públicos para que proceda a su calificación registral. A tener en consideración algo, registros públicos, al momento que recibe el documento, su reglamento establece 7 días para calificación en el momento que ingresa el documento. Sin embargo, ellos han emitido una directiva en el año 2009 con la finalidad de reducir los tiempos. En el caso de una constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad, el rango máximo tolerable para calificación de estos títulos de constitución de empresa, sea empresa individual de responsabilidad limitada, sea sociedades, es entre 24 a 48 horas, no pudiendo excederse de ese límite. Sin embargo, en la práctica, algunos notarios nos dicen que pueden pasar hasta 3 días. El trámite, cómo ingresa a la bandeja de registros públicos es el siguiente. El notario le envía al sistema de SUNAR y SUNAR va a evaluar en su sistema a qué registro va. De personas jurídicas, ojo, personas jurídicas. En el registro público hay diversos libros. Hay un registro de personas jurídicas, registro de personas naturales, etc. Y en el registro de personas jurídicas se va a decidir si va a registro de sociedades mercantiles o registro de la empresa individual de responsabilidad limitada. En ambos casos, el proceso de calificación que va a evaluar el registrador es que se cumplan los lineamientos establecidos en la ley. ¿Y en qué se centra el registrador público? La mayor observación registral, no solamente al constituir la empresa, sino también al momento que hacemos un aumento de capital, una modificación de estatuto o atribuciones de gerente general, es sobre todo
en el objeto social, la actividad económica. El criterio registral establece que el objeto social no puede ser genérico. Por ejemplo, hay personas que ponen en su actividad empresarial compra y venta de abarrotes y todo lo relacionado con el mismo. Cuando el registro público recibe ese documento y ve esa frase y todo lo relacionado con el mismo, lo considera muy genérico y es causal de observación. Otro punto, el aporte de capital también es observable, sobre todo porque no está detallado. En algunos casos se observa que en la escritura pública, por omisión, ya sea del notario o del abogado que les asesoró, no se insertó la declaración jurada de los aportes de los bienes, no están detallados los bienes, y también es una observación registral. Entonces, si pasa el filtro de registros públicos, ¿qué te va a dar registros públicos? Mediante el conducto digital le va a devolver al notario una ficha de inscripción registral y una copia del asiento simple registral. Cuando ustedes vayan a registros públicos, van a ver en la parte superior de este documento de inscripción registral una partecita que dice partida electrónica. Ese es el acta de nacimiento de su empresa. Cuando el notario le entrega un folder que dice testimonio, que es una copia de la escritura pública, se inserta en la parte final estos dos documentos de registros públicos y en la cual se consigna la partida electrónica. Asimismo, una vez que ustedes han inscrito su empresa y hagan trámites ante instituciones públicas y privadas, en algunos casos van a tener que sacar una vigencia de poder. Por ejemplo, si ustedes quieren solicitar un permiso especial para importar, exportar insumos químicos, lo tienen que realizar ante el Ministerio de la Producción. Si ustedes quieren solicitar la licencia de funcionamiento de un restaurante, de un salón de belleza, spa, también van a necesitar presentar estos documentos ante la municipalidad. Yo les sugiero algo, cuando inicien un negocio en la cual una actividad económica está regulada por una autoridad, revisen el texto único de procedimientos administrativos. Cada entidad pública, municipalidad, gobierno regional, gobierno central, tiene el TUPA. Por ley, toda institución pública tiene que tener el TUPA. Y el TUPA, el texto único de procedimientos administrativos, establece los servicios que desarrolla una entidad pública, ofrece una entidad pública. ¿Ante quién lo presento? Los plazos, y en caso de que no me responda, ¿qué recursos administrativos puedo interponer para obtener un pronunciamiento de la entidad? Entonces, muy importante, antes de iniciar un negocio, revisen el texto único de procedimientos administrativos. Por ejemplo, aquellas empresas que van a desarrollar una actividad destinada a lo que es limpieza y vigilancia, lo que es intermediación, tienen que verificar los lineamientos que establece el Ministerio de Trabajo, el registro especial que maneja el Ministerio de Trabajo para esas empresas que se dedican al servicio de vigilancia y limpieza. Por ejemplo, son 45 unidades impositivas tributarias, tienen que establecer una carta fianza, etcétera. Son requisitos que están establecidos en el TUPA y es muy importante tenerlo presente al momento de constituir la empresa. Y le digo un caso, en Arequipa se estaba constituyendo en el mes de noviembre del año pasado una empresa. Ustedes saben que ahora el cannabis, ahora le han dado un tratamiento especial, ¿no es cierto?, como planta medicinal. Entonces, recién la ley se había emitido, se había expedido y ya estaban constituyendo la empresa. Pero ustedes saben que sin reglamento la ley no opera. Entonces es muy importante conocer esa información, saber qué entidad va a regularlo para no cometer errores que nos pueden generar costos más adelante.
Entonces, muy importante revisar el texto único de procedimientos administrativos de las instituciones que nos otorgan permisos especiales, igual que la municipalidad. Cada municipalidad tiene un tratamiento especial. Ojo, toda empresa debe tener estos libros, sin excepción alguna. Libro de acta de la Junta General de Accionistas, libro de directorio, matrícula de acciones y el registro de asistencia. Muy importante tenerlos, porque ojo, no vaya a ser que a futuro ustedes tengan un capital y quieran inyectarlo en la empresa y no cuenten con los libros, ustedes no lo van a poder sentar en una hojita. Tienen que llevar un registro especial para que tenga un tratamiento especial. Ojo, es muy importante tener estos libros en su empresa, tenerlos guardaditos ahí. Libro de Junta General de Accionistas, libro de actas, libro de matrícula de acciones y el registro de asistencia, debidamente legalizados ante notario. ¿Cuántos de los empresarios que están acá tienen estos libros societarios? Bien guardaditos. Muy bien. Ya para ir culminando, ojo, el Ministerio de la Producción en el año 2017 implementó los Centros de Desarrollo Empresarial. Estos Centros de Desarrollo Empresarial nacen con el Decreto Legislativo 1332 y el Decreto Supremo 06-2017 produce. El Centro de Desarrollo Empresarial es una iniciativa del Ministerio que articula con instituciones públicas y privadas, donde ustedes pueden acercarse a recibir orientación y asesoría técnica, tanto en gestión empresarial, temas tributarios, constitución de empresas, talleres de manera gratuita. Ustedes ingresando a esta página web, cd.produce.pe, van a encontrar las opciones tanto para constitución de empresas, para lo que es asesoría especializada. Por ejemplo, la Cámara de Comercio es un centro de desarrollo empresarial acreditado por el Ministerio de la Producción. La Municipalidad de Ate también es un centro de desarrollo empresarial acreditado por el Ministerio de la Producción. Nosotros, como ministerio, tenemos un local que es en Avenida Guardia Civil, 834, ahí también se encuentra el Ministerio, el Centro de Desarrollo Empresarial. Toda la asesoría, tanto en la constitución de su empresa como en su inscripción en registros públicos, se articula con el Ministerio y generalmente demora 3 días como máximo. Entonces, estos son algunos lineamientos, algunos parámetros que ustedes como emprendedores, empresarios tienen que conocer al momento de gestionar la empresa. Cualquier duda también pueden visitarnos en la página web y ahí van a encontrar mayor información. Muchísimas gracias por su atención.